Y del otro lado del Atlántico, a 9 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, la alcaldesa Anne Hidalgo, el presidente del comité organizador de estos Juegos, Tony Taggett, y el prefecto Marc Guilian nadaron en el río Sena para demostrar la calidad del agua. ¿Sabías que en un famoso río europeo se han encontrado desde bicicletas oxidadas hasta restos fósiles sumergidos? Bajo esas aguas se esconden secretos de siglos y siglos y una montaña de objetos extraños. Pero, ¿de qué río estamos hablando? ¿Y traerán algún problema? Vamos a verlo. Este es el conocido caso del río Sena, en Francia, donde la situación actual y de los últimos años lo ha llevado a ser el foco de atención ante todo el planeta, debido, entre otras cosas, a los altos niveles de contaminación que este tiene, afectando desde la vida local hasta los distintos atletas que deben de participar de disciplinas en el mismo. Pero primero, ¿dónde se encuentra exactamente? El río Sena es el tercer río más largo de Francia. Este emerge de la tierra en un punto remoto llamado Sources-Seine. ¡Hola, señor Francis! ¿Sí, cómo no? Ubicado en la pintoresca región vinícola de Borgoña, en el noreste de Francia. Desde su nacimiento, el Sena fluye hacia el noroeste, serpenteando a través de diversos paisajes y ciudades, incluyendo la majestuosa ciudad de París. A medida que avanza, el río sigue su curso hasta llegar a la costa de Normandía, donde finalmente desemboca en él. ¿Y qué pasó? Bueno, en los últimos años el río Sena ha enfrentado una creciente y compleja contaminación que ha puesto, y sigue poniendo, en riesgo tanto su ecosistema como la calidad del agua que abastece a las ciudades a lo largo de su curso. Los agentes contaminantes que afectan al Sena son múltiples y las causas de su contaminación están profundamente arraigadas a las actividades humanas, a factores naturales e industriales, a diferencias de la infraestructura, entre muchos otros factores. Según los tipos de contaminantes, la contaminación del Sena puede clasificarse en varias categorías. En primer lugar, la contaminación química basada principalmente en vertidos industriales ha sido una fuente significativa de contaminación de ese lugar. Durante décadas, las fábricas que se encuentran a lo largo del río han liberado desechos químicos y metales pesados, como por ejemplo el cadmio o el mercurio, directamente en sus aguas. Aunque recientemente se han implementado regulaciones más estrictas para controlar estas prácticas, aún persisten problemas con el cumplimiento de estas normas y algunas industrias continúan siendo una fuente importante de estos contaminantes, que tienen un impacto devastador en la vida acuática y en la calidad del agua. Por otro lado, a pesar de los avances en las plantas de tratamiento de aguas residuales, los sistemas de alcantarillado, que en gran parte datan del siglo XIX, también contribuyen significativamente a la contaminación biológica del río Sena. Este sistema es insuficiente y anticuado en muchas áreas, lo que resulta en desbordes durante lluvias intensas o prolongadas, sumado a que también el cambio climático aumenta la frecuencia e intensidad de estas precipitaciones, agravando el problema. Cuando el alcantarillado se desborda, las aguas residuales sin tratar, cargadas de materia orgánica, nutrientes y patógenos como bacterias, virus y parásitos, fluyen directamente al río, elevando la concentración de bacterias fecales como los esterococos y la Escherichia coli, afectando y degradando la calidad del agua y aumentando los riesgos para la salud pública. A su vez, las condiciones hidrológicas y meteorológicas también juegan un papel importante en la contaminación del Sena. Factores como un gran caudal, pocas horas de sol y temperaturas más bajas de lo normal pueden favorecer la proliferación de bacterias en el agua, exacerbando la contaminación. Por otro lado, el tráfico de barcos en el Sena es otro factor que contribuye a la degradación del río. Estos barcos, al navegar, pueden liberar combustibles, aceites y otros residuos, generando una contaminación química adicional que se suma a la ya existente. Además de que dicha actividad también puede causar contaminación térmica, ya que los motores de las embarcaciones y otros procesos pueden liberar líquidos a temperaturas diferentes a las naturales del río, alterando el equilibrio térmico del ecosistema acuático. Finalmente, la acumulación de residuos sólidos es otra causa significativa de la contaminación del Sena. Botellas de plástico, bolsas y otros desechos sólidos son arrojados directamente al río o arrastrados hacia él a través de los desagües pluviales. Estos residuos no solo afectan la estética del río, siendo quizás un ejemplo de contaminación visual, sino que también representan un peligro para la fauna acuática, que puede ingerir estos materiales o quedar enredada en ellos. ¿Y todo esto? ¿Qué puede provocar? Bueno, la contaminación del río Sena puede tener diversas consecuencias en varios aspectos. He aquí un listado de las que consideramos como más relevantes.
En primer lugar, se encuentra la degradación del ecosistema acuático, afectando a la flora y fauna del río, dañando, matando peces, plantas acuáticas y otros organismos tales como, por ejemplo, la lota, el lucio europeo, el picardo o el esturión común, entre muchas otras especies. Esto puede alterar las cadenas alimentarias y reducir la biodiversidad. En segundo lugar, se encuentra la contaminación de agua potable, debido a que al ser una fuente importante de agua para consumo humano, la contaminación puede comprometer la calidad del agua potable y hacer necesario un tratamiento más costoso. Luego están los problemas económicos. La contaminación puede afectar a las industrias que dependen del río, como lo son la pesca, el turismo y la navegación. También puede incrementar los costos de limpieza y tratamiento de agua. En cuarto lugar, se encuentra el impacto que tiene esta sobre el turismo. Un río contaminado puede disuadir a los turistas y afectar negativamente actividades recreativas como lo son paseos en bote, natación y otras actividades acuáticas, sobre todo ahora en un contexto del triatlón de los Juegos Olímpicos, el cual tras algunas suspensiones por las condiciones del río se llevó a cabo sobre este con punto de partida en el puente Alejandro III. Por último, la alteración de los hábitats naturales. Los hábitats naturales de las especies acuáticas y ribereñas pueden verse alterados o destruidos, afectando la estabilidad y la salud del ecosistema en general. Efectos en la calidad del suelo. Los contaminantes pueden llegar al suelo a través de la sedimentación, afectando la calidad del suelo en las áreas adyacentes al río y la agricultura. Problemas en el control de residuos. La acumulación de residuos y contaminantes puede requerir inversiones significativas en infraestructura para la gestión y tratamiento de desechos. Impacto en la salud humana, pudiendo provocar enfermedades transmitidas por el agua, como gastroenteritis y otros problemas de salud debido a patógenos y productos químicos tóxicos. Siguiendo con la población humana, la contaminación afecta especialmente en las áreas urbanas y rurales a lo largo de su curso, debido a que, si bien es verdad que la principal fuente de contaminación pueden ser las zonas de París y sus alrededores, a lo largo del recorrido del río, este sigue afectando a miles de personas, tales como por ejemplo, residentes de París y áreas circundantes. La calidad del agua del Sena impacta directamente a los habitantes de París y sus alrededores. La contaminación puede afectar el suministro de agua potable y la calidad del aire, además de limitar las actividades recreativas, como la natación o el simple hecho de estar en las inmediaciones del río. También afecta a los atletas, donde durante eventos deportivos como los Juegos Olímpicos, la contaminación del Sena puede representar, y representó, un gran riesgo para quienes compiten en deportes acuáticos que ocurren en él. Luego de las citas olímpicas en el río, diversos atletas alegaron sufrir de problemas de salud causados por nadar en el río, como el conocido caso del atleta Lovin Beck de Alemania, quien alegó sufrir distintas náuseas y diarreas. Es por esto por lo que la exposición a aguas contaminadas puede llevar a graves problemas de salud, desde infecciones hasta enfermedades gastrointestinales. Luego están los trabajadores del agua y la pesca, que son aquellos que dependen del río para su sustento, como los pescadores y los trabajadores en plantas de tratamiento de agua, quienes también se ven gravemente afectados, ya que la contaminación puede reducir desde las poblaciones de peces y hasta hacer que el agua sea mucho más difícil y costosa de tratar. Ante todo esto, para poder solucionar el problema de la contaminación del río Sena, el gobierno francés dedicó más de 1.500 millones de euros en un intento de limpiarlo para que éste se encontrara en óptimas condiciones para su uso durante los Juegos Olímpicos de París. Lamentablemente, luego de precipitaciones, el río se volvió a ensuciar y casi supera su capacidad, causando que la cantidad de bacterias de E. coli vuelva a subir rápidamente, superando el límite recomendado para poder nadar en el río. Nosotros concluimos que ese dinero, en vez de ser gastado en un intento por limpiar el río, que se arruina cada vez más que llueve, podría ser destinado a solucionar el problema de raíz, de su fuente. Y en ese caso, ¿qué podemos hacer? Para reducir la contaminación del río Sena y mejorar su calidad, es crucial modernizar las plantas de tratamiento de aguas residuales y expandir la red de alcantarillado para evitar el vertido de aguas contaminadas o que éstas, por la lluvia, se vuelvan a contaminar. Mejorar estas plantas implica la implementación de tecnologías avanzadas como la filtración por membranas, la ozonización y la desinfección ultravioleta, que permiten eliminar contaminantes de manera más eficiente. La integración de sistemas de control automatizados que monitoreen continuamente la calidad del agua y ajusten los procesos de tratamiento en tiempo real también es esencial. Por último, asegurar que el personal esté bien capacitado en las últimas técnicas y tecnologías de tratamiento de aguas residuales es vital para el éxito de estas mejoras. Por otro lado, controlar las descargas industriales es fundamental para reducir la contaminación del río Sena.
Establecer y hacer cumplir regulaciones estrictas que limiten la cantidad y tipo de contaminantes que las industrias pueden descargar en el río es una medida crucial. Realizar monitoreos regulares y auditorías de las instalaciones industriales asegura el cumplimiento de las normativas. Además, fomentar el uso de tecnologías de tratamiento de aguas residuales industriales que reduzcan la carga continuamente antes de que el agua sea vertida en el río es una estrategia efectiva para minimizar su impacto industrial. Por último, se debe iniciar campañas de concientización pública para residentes y visitantes sobre la importancia de mantener un río limpio y las prácticas responsables en el uso del agua y el manejo de desechos, lo que puede contribuir significativamente a la reducción de contaminación. La restauración ecológica, como la plantación de vegetación ribereña y la limpieza de residuos en las orillas, también es importante, debido a que pueden servir como una especie de filtro natural. Finalmente, promover actividades recreativas sostenibles en el río contribuirá a mantener su calidad. Lo que se debe remarcar es que estas medidas no solo se deben hacer, por ejemplo, en caso de que haya una competición en el río, como lo son los Juegos Olímpicos, sino que deben hacerse para resguardar la salud de la gente y el ecosistema. Nosotros concluimos que la situación del río Sena en París es un ejemplo alarmante de cómo la negligencia y el descuido humano han llevado a la degradación de un recurso natural invaluable. A pesar de las grandes inversiones para limpiar el río, como la reciente asignación de más de 1.500 millones de euros, los problemas persisten, especialmente durante las lluvias, cuando el sistema de alcantarillado, ya sobrecargado, no puede evitar que las aguas vuelvan a contaminarse. Esta respuesta reactiva y superficial pone en evidencia no solo la falta de soluciones duraderas, sino también la incongruencia de abordar los síntomas en un lugar de las causas. La solución no reside en gastos millonarios que solo intentan maquillar la realidad, sino en la adopción de políticas y prácticas que promuevan la salud ambiental a largo plazo. Es hora de reconocer que el cuidado del medio ambiente no debe ser una respuesta ocasional, sino una prioridad constante y sostenida. El río Sena. El Sena.